Buenas tardes, como dicen, ¿qué les va? Espero que estén bien. Y bueno, la verdad que extrañaba el canal, extrañaba planificar los videos, extrañaba sentarme a leer, a hablar, a divagar y después editar el video, publicarlo, interactuar con el público. Lo extrañaba bastante, no se me estaba dando y estaba subiendo contenido no así nomás, pero no con tanto amor como antes o con tanto tiempo como lo hacía antes, que me podía sentar 6 horas. Un mes anterior podía estar planificando los videos que iban a venir durante, no sé, 3 meses, 5 meses, incluso un año. Y bueno, debo admitir que hace unos meses estoy un poquito ausente con el canal, pero eso no por algo malo, sino por cosas de la vida, trabajo, estudio, mudanzas. Pero bueno, yo la verdad que tengo pensado seguir. No es que no publiqué algo en un mes, no publiqué algo una semana y no voy a seguir con esto. Creo que me parece que lo más importante es disfrutarlo y la verdad que me quedo con eso. Hoy voy a leer poemas de una escritora italiana que me gusta muchísimo y que la conocí estudiando italiano. Pero bueno, les voy a leer las traducciones de los textos de ella. Alda Merini nació el 21 de marzo de 1931 en Milán, en el seno de una familia humilde. El padre era dependiente de una compañía de seguros y la madre era ama de casa. Fue la menor de 3 hermanos, una hermana y un hermano que aparecen en los poemas de ella. Alda estudió en el instituto Laura Solera y no consiguió matricularse en el liceo Manzolini, al no superar el examen de italiano. Se sabe también que estudió piano y se sabe que publicó a muy temprana edad, a eso de los 15 años. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Italia entra en guerra al lado de la Alemania nazi el 10 de junio de 1940. Alda Merini tenía solo 9 años, como recordaría ella misma. Luego, mi casa fue destruida por las bombas. Estábamos debajo, en el refugio, durante un toque de queda. Volvimos arriba y ya no había nada, solo escombros. Perdimos todo. Escapamos en el primer carro de ganado que encontramos, todos apretados. Nos lanzamos a los arrozales, porque las bombas nos estallan en el agua. Nos quedamos allí, sumergidos, hasta que terminaron los bombardeos. Quedamos solos, mi mamá, el recién nacido y yo. Mi padre y mi hermana se habían quedado en Milán, buscando a los demás. Todos estábamos enloquecidos. Me convertí en comadrona, por necesidad al dar a luz a mi hermano. Lo logré. Hoy tiene 60 años y está muy bien. Mi madre, en cambio, tuvo una hemorragia. Tuvieron que envolverla junto con el pequeño y llevarlos así, con ella gritando como una loca. Nos acogió una tía que tenía otro tío agricultor. Nos acampó, como pudo, a un cortijo. Mi madre parecía la Virgen María. Hacía un frío de 1000 demonios. Era una especie de establo. Nos quedamos allí 3 años. No iba a la escuela. ¿Cómo podría ir? En cambio, iba a apilar el arroz, a buscar huevo para ese pequeñito. Cuidábamos de él. Todo estaba parado. Estaba la guerra. Regresé a Milán. Cuando terminó la guerra, volvimos a pie, solo con un paquete y sin nada. Nos acampamos en un local prácticamente robado, o encontrado vacío, de un tropero. Y éramos 5. También rescatamos a mi hermana, que se había unido a los fascistas. Con los alemanes, había aprendido, se ponía en la calle, levantaba la falda. Los alemanes enloquecían y le regalaban pan. Así se alimentaba, solo levantándose la falda. Era hermosa. En 1946, con solo 15 años, comienza a escribir poesía. Poco después, por el interés de una maestra de secundario, conoce a un poeta y a un crítico literario, quien aprecia su talento y se convierte como en un guía. Es muy conocido el episodio de cuando Alda regresó a su casa con una reseña muy positiva de sus poemas y emocionada se le mostró al padre, pero él la rompió en pedazos diciéndole: «Escúchame, querida, la poesía no da de comer». Al año siguiente, en 1947, con solo 16 años, fue ingresada por primera vez en una clínica psiquiátrica. Su estancia fue breve. Durante los años siguientes no tenemos noticias de ningún desequilibrio. Al revés, comienza su progresiva afirmación como poetisa. En 1950 conoce a diversos poetas y poetisas importantes y también logra hacer diversas antologías y publicar varios de sus poemas. En 1953 publica su primera colección de poemas, La presencia de Orfeo. En ese mismo año se casa con Carniti, un obrero y sindicalista, que luego haría cierta fortuna abriendo panaderías en Milán
Luego, en 1955, publica otro de sus libros y en 1955 nace Emanuela, que es su primera hija. 2 años después, en 1957, nace Flavia, su segunda hija, y en 1964 comienza un infierno que pasaría hasta el 1972. Es internada en el hospital psiquiátrico en Milán. La clausura en el hospital fue interrumpida por algún retorno a casa, cuando me ingresaron por primera vez en el manicomio. Era poco más que una niña. Tenía 2 hijas y algunas experiencias a mis espaldas, pero mi alma seguía siendo simple, pura, siempre esperando que algo hermoso se presentara en mi horizonte. Después de todo, era poetisa, y pasaba mi tiempo cuidando a mis hijas y dando clases particulares a algunos alumnos, muchos de los cuales venían a la escuela y alegraban mi hogar con su presencia y sus risas alegres. En resumen, era una esposa y madre feliz, aunque a veces mostraba signos de cansancio, y mi mente se adormecía. Intenté hablar de estas cosas con mi esposo, pero él no mostró señales de comprensión, y así mi agotamiento empeoró. Con la muerte de mi madre, a quien apreciaba enormemente, las cosas empeoraron aún más. Un día, exasperada por el inmenso trabajo, la constante pobreza y quizás afectada por la enfermedad, estallé en furia, y mi esposo decidió llamar a una ambulancia, sin prever que me llevarían al manicomio. Pero en ese momento, las leyes eran claras, y en 1965, la mujer estaba subordinada al hombre, quien podía tomar decisiones sobre su futuro. Así que fui internada sin saberlo. Ni siquiera sabía de la existencia de los hospitales psiquiátricos, ya que nunca los había visto. Pero cuando me encontré en medio de uno, creo que enloquecí en el acto de darme cuenta de que había entrado en un laberinto del cual sería difícil salir. De repente, como en los cuentos de hadas, todos los parientes desaparecieron. Por la noche, se bajaron las barras de protección y se desató el caos infernal. De mis entrañas surgió un grito penetrante, una invocación desesperada dirigida a mis hijos, y empecé a gritar y a dar patadas con toda la fuerza que tenía. Resultó en que fui atada y martillada con inyecciones. Este es un diario de Alda Merini que se llama Diario de una diferente, una diversa. En 1979, Alda Merini vuelve a la escritura. Son de estos años sus obras más intensas y, sorprendentemente, sobre el plano social, la enfermedad y el encierro dan a sus versos una pasión y una intensidad conmovedora, una sencillez que sorprende, una capacidad de evocación que rompe todas las barreras, llevándonos tan cerca del sufrimiento, del alma, que la lectura se convierte en una experiencia humana. Quizás profunda humanidad es lo que mejor describe a los versos de Alda Merini, que crea durante esos años. También, sobre el plano social, sus obras llevan a la atención del público un mundo y unos lugares, los manicomios, que siempre habían estado al margen. En 1983 muere su marido. En esta temporada de soledad entabla una amistad telefónica con el poeta Michel Perry. Los dos se casarían en 1984. Este mismo año, Alda Merini publica lo que se considera su obra maestra, Terra Santa, pero a pesar de la calidad excepcional de la obra, el mundo literario sigue desinteresándose de ella. La publicación de Delirio Amoroso marca el comienzo de ascenso de Alda Merini. Desde ahora en adelante, la escritora no para de escribir, publicar y conquistar un público cada vez más grande, junto a la constante aprobación de la crítica literaria. Hasta 1993, el premio Librex Montale por la poesía la consagra entre los grandes escritores contemporáneos italianos. Los años siguientes son de una intensísima y feliz actividad. Publica numerosos libros de versos, pero también aforismos, cartas, textos autobiográficos. Alda Merini es ahora una poetisa famosa, apreciada por el público y la crítica, que la considera una de las principales voces de la poesía italiana contemporánea. Alda Merini muere el 1 de noviembre de 2009 en Milán por un tumor óseo. Alda Merini tenía 78 años. Bien, la verdad es que yo no suelo hacer no suelo contar datos biográficos, no suelo leer biografías, no suelo incluir la vida de los autores tanto por este medio, pero me pareció interesante que antes de leer los poemas de cualquier autor, introducirnos un poco en aspectos de su vida y también a su vez quizá de esa manera podemos llegar a entender algunos de los poemas que vamos a leer a continuación.
Así que los invito a ver la obra y la biografía y la vida en general de Alda Merini. Algo que me pasa con esta escritora, que también me pasa con otras autoras, como puede ser Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, entre otras, es que siento que tiene mucho poder de síntesis. ¿Qué quiero decir con esto? En los poemas que ella escribe o en los textos que vi, son muy cortitos, pero son intensos. Tienen la idea se entiende muy bien, no le falta ni le sobra nada, eso me pasa, como que, y encima, con esa pequeñez que se hace, con ese escrito tan pequeño, tan reducido, logra transmitir una intensidad que la verdad yo me quedo impactada. Voy a leer una frase de ella, que fue la primera frase que me llegó antes que cualquier poema, que tiene mucho que ver con esto que yo digo, y que la encontré en italiano, pero también en este momento se los voy a leer en español. Yo la vida la disfruté toda, a pesar de aquello que se ha dicho de los manicomios. Yo disfruté la vida porque me gusta también el infierno de la vida, y la vida es a veces un infierno. Para mí la vida fue bella porque la pagué muy cara. Ahora sí, procedo a leer los poemas. No quiero olvidarte, amor, ni encender otras poesías. Aquí, luciérnaga astuta, de guardia dulce, la poesía te reclama, y bastaba una inútil caricia para volcar el mundo. La bruja secreta que vimos arrebató la desnudez al temor. Eso que toma a todos los amantes, guaridos, es el hacha de los recuerdos. ¿Por qué te amo? Me escapas, pez rojizo de vida, mojado entre la hierba, palpitando en el sol. ¿Por qué no hallo palabra dura como la piedra que te hiere de muerte? Así te detendría y podría dibujarte un arabesco sobre el corazón. Cuando no estás aquí y el aire no resuena tus reclamos secretos, la sombra se extiende como un manto, la tarde se vuelve feroz y las aves me caen a los pies, rígidas, como abatidas por una peste imprevista, porque la falta de amor es mi pestilencia. Ahora que reposo en la certeza de tu regreso y siento que las horas se cargan de espera y dan al trigo divino los deseos del cuerpo, ahora que sobre el vigoroso fondo de tu acercarte cada desconfianza es aliviada y permitida, a la triple referencia de las cosas concretas, concilio este tormento a la nocturna caridad de un sueño. ¿Por qué duplicas, amor, las raíces que crecen y permanecen dispersas alrededor de mí, sin unirse nunca en una rama recta? Pido al menos que un fruto descienda hasta mi vientre y produzca miradas desde mí misma. Tomo el cigarrillo como si fuera una hoja de tabaco y aspiro ávidamente la ausencia de tu vida. Es tan hermoso sentirte fuera, deseoso de verme y no poder escucharme jamás. Soy cruel, lo sé, pero el lenguaje de los poetas es este, un prolongado e incendiado silencio después de un larguísimo beso. Te espero y cada día me apago otro poco. Ya olvidé tu cara, me preguntan si mi desesperación es igual a tu ausencia. No, es algo más, es un gesto de muerte, inmóvil, que no te sé regalar. He nacido el 21 en primavera, pero no sabía que nacer loca, abrir los terrones, pudiera desencadenar una tormenta. Así Proserpina, leve, ve a llover en las hierbas, en los gruesos trigos, gentiles, y llora siempre cuando atardece, quizá sea su plegaria. Así el ángel que se hace demonio, el demonio que se hace ángel, el oscuro mal, el miedo al mal, se convierte en infierno vivo de la mente, y entonces se siente el latido vivo de un renacer que ya no es posible, y sobre estas riberas del canto tal vez nace la expansión de una lengua que nadie conoce y de la cual nadie hablará jamás. En cambio la poesía es distancia entre cuerpo y cuerpo, en cambio la poesía es amor. A quien me pregunta cuántos amores he tenido, le respondo que mire en los bosques para ver en cuántas trampas
ha quedado mi pelo. Si tú callas, más allá del mar, si tú conoces el ala del ángel, si tú dejas la madre tierra que te ha devastado tanto, ahora puedes decir que está la tierra del pobre, la tierra del poeta, toda ensangrentada por la soledad, y ahora que ves a Dios, reconoces en ti mismo la flor de su lengua. ¿Qué flor me nace sobre la boca? Apenas me mira y teme ser despedazado. Inundaciones, inundaciones imprevistas, son tus ojos ardientes, pero la flor no quiere morir. Se queda allí sin carne, a esperar la muerte. Vieras el rostro de mi alma cuando te veo y tiemblo y se vuelve hoja de escucha. Vieras el dedo de mi corazón que te indica caminos desconocidos. Vieras mi amor que es tierno hijo que crece sin padre. Hay noches que no ocurren nunca, y tú las buscas moviendo la boca. Después te imaginas sentada en el lugar de los dioses y no sabes decir dónde está el sacrilegio. Si en el repudio de la edad adulta, que nada perdona, o en el afán de ser inmortal para vivir infinitas esperanzas de noches que no ocurren nunca. Los poetas trabajan de noche. Bueno, este es el último poema, espero que lo disfruten muchísimo. Los poetas trabajan de noche, cuando el tiempo no apremia sobre ellos, cuando calla el ruido de la multitud y finaliza la tortura de las horas. Los poetas trabajan en la oscuridad, como los halcones nocturnos o los ruiseñores, del dulcísimo canto que temen ofender a Dios. Pero los poetas, en su silencio, hacen más ruido que una dorada cúpula de estrellas. Espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Ya saben que pueden suscribirse, darle like, comentarlo y compartirlo a quien creen que les puede llegar a interesar. Si te gustó, dale like al video, suscríbete a mi canal, compartilo con tus amigos porque subo contenido todos los viernes en relación a lo literario y o artístico. Nos vemos en el próximo video.